El día de mi graduación, mi familia me dio un regalo generoso. Cuando lo abrí, encontré una carta que decía que me estaban cortando el apoyo financiero. Sonreí. Un año después, les devolví el favor en la fiesta de su aniversario. Hola Reddit, soy Jonah, 25M, y supongo que se podría decir que mi familia se especializa en hacer que los hitos se sientan un poco menos como logros y mucho más como recordatorios de quien está realmente al mando. He estado guardando esta historia por un tiempo, principalmente porque todavía se siente un poco surrealista cuando pienso en ella. Pero después de hablar de ello con algunos amigos recientemente, me convencieron de que era demasiado ridículo como para no compartirlo. Primero, un poco de contexto, porque sin él, nada de lo que sucedió tendrá sentido. Al crecer, mi familia no era exactamente lo que llamarías cálida. Tampoco éramos fríos. Era más bien una cercanía performativa. Desde fuera, parecíamos la familia suburbana perfecta, una casa bonita en una calle sin salida, barbacoas los fines de semana, tarjetas de Navidad con suéteres a juego, todo eso. Pero dentro de las paredes de esa casa perfecta, todo era condicional. El amor se daba si te desempeñabas correctamente. El orgullo se expresaba si seguías el camino correcto. ¿Decepción? Esa era la configuración predeterminada, especialmente para mí. Soy el menor de 2 hermanos. Mi hermano, Miles, 27M, era, y sigue siendo, la joya de la corona de la familia. Si buscas hijo de oro en el diccionario, probablemente encontrarás su foto. Estrella de fútbol, graduado de una escuela de negocios, casado joven con su novia de la escuela secundaria, ya trabajando para uno de los amigos de papá en una empresa elegante. Ya sabes el tipo. ¿Yo? Yo era el artístico. El soñador, como a mi padre le gustaba decir con una sonrisa que apenas ocultaba la decepción. No estaba ahí rompiendo récords ni cerrando tratos, estaba dibujando en los márgenes de mis cuadernos, desvelándome editando vídeos, jugando con software de diseño que apenas entendía. Para ellos, eso no era ambición, era una fase. Cuando llegó la universidad, la expectativa era clara, un título práctico, preferiblemente de negocios, finanzas o algo respetable. Todavía recuerdo estar sentado a la mesa de la cena la noche que les dije que quería estudiar diseño gráfico. Papá apenas levantó la vista de su plato. Mamá retorcía su servilleta en sus manos como si intentara exprimir su frustración. El arte no es una carrera, Jonah, dijo ella, con la voz tensa. Es un pasatiempo. Esperaba la pelea. Lo que no esperaba era cuánto tiempo se aferrarían a esa amargura. Incluso después de obtener una beca completa, matrícula completa, libros, incluso una ayuda para la vivienda, actuaron como si hubiera tirado mi futuro a la basura. Ni siquiera se trataba del dinero, ya habían dejado claro que no pagarían por mi educación si elegían mal. Se trataba de imagen, de control. Así que me fui a la universidad, sobre todo por mi cuenta. Claro, todavía recibía una llamada de media boca en mi cumpleaños y un mensaje de texto de "estamos tan orgullosos" si publicaba algo remotamente impresionante en Facebook, pero en su mayor parte, construí mi vida sin ellos. Y estaba orgulloso de eso. Trabajé en trabajos independientes para complementar mi beca, viví en apartamentos pequeños, tomé autobuses cuando no podía pagar la gasolina, comí mucha sopa enlatada. No era glamoroso, pero era mío. Y después de 4 años, me gradué con honores y una sólida oferta de trabajo en una firma de marketing antes incluso de tener mi diploma en la mano. Cuando les conté a mi familia sobre mi ceremonia de graduación, no esperaba mucho. Tal vez un correo electrónico educado, tal vez una tarjeta si lo recordaban. En cambio, mamá me sorprendió diciendo que me iban a organizar una fiesta. Una despedida apropiada, dijo. Es hora de que la familia te celebre. Debería haber sospechado, pero una parte de mí, ese niño terco que todavía esperaba aprobación, quería creer que era genuino. El día de la fiesta fue una de esas tardes pegajosas de principios de verano en las que todo se siente demasiado brillante y el aire se te pega. Llegué a la casa de mis padres, césped recién cortado, globos en el buzón, el paquete completo. Realmente se habían esforzado mucho, mesas en el patio trasero, comida para llevar, una gran pancarta de "Felicidades Jonah" extendida entre 2 árboles. Adentro, era como una reunión de secundaria para personas que apenas conocía, viejos vecinos,
parientes lejanos a los que no había visto desde la escuela intermedia, los amigos de golf de papá, los amigos de Miles. Miles, por supuesto, estaba allí con su esposa, Jenny, reinando como si fuera el invitado de honor. Hice mis rondas, estrechando manos, sonriendo hasta que me dolieron las mejillas. Cada conversación siguió más o menos el mismo camino. ¿Qué estás haciendo ahora, Jonah? Ah, diseño gráfico, ¿eh? Bueno, mientras seas feliz. Tal vez puedas diseñar mis tarjetas de presentación algún día. Seguido de risas forzadas. A través de todo eso, mamá flotaba como la abeja reina, asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida, suficientes razones para pensar que era la anfitriona perfecta. Papá se quedó cerca de la parrilla, volteando hamburguesas y evitando conversaciones reales. Para cuando llamaron a todos para reunirse cerca del patio para los discursos y los regalos, estaba emocionalmente agotado. Miles brindó un breve brindis sobre perseguir tus sueños, logrando de alguna manera que se tratara principalmente de sí mismo. Jenny se emocionó, nadie sabía por qué, y mis padres brillaron como padres orgullosos de una película de Hallmark. Y entonces mamá se adelantó, sosteniendo un regalo, una caja de oro brillante, un poco demasiado grande para lo que parecía una tarjeta o un cheque. Sentí un extraño retorcimiento en el estómago, pero me dije que no fuera tan cínico. Me lo entregó con ambas manos, con esa sonrisa que reservaba para las fotos de Navidad familiares y los chismes del vecindario. Queríamos darte algo especial, cariño, dijo. Algo significativo. Todos se acercaron, con los teléfonos en la mano, listos para capturar el momento. Saqué el papel de seda, con cuidado de no romperlo, a mamá le desagradaba eso, y encontré una elegante caja azul marino en el interior. La abrí para encontrar un sobre. No había joyas, ni cheques, ni recuerdos sentimentales, solo un simple sobre manila metido en la caja como una ocurrencia tardía. La charla a nuestro alrededor se apagó, algunas risas incómodas cortaron el silencio. Miré a mis padres, que sonreían demasiado ampliamente, y abrí el sobre. Adentro había una sola hoja de papel grueso, mecanografiada, formal. Y cuando leí la primera línea, se me cayó el estómago. Me quedé allí parado un segundo, simplemente mirando la carta. Mis manos se sentían torpes, como si no supieran qué hacer ahora que el sobre estaba abierto. A mi alrededor, la gente empezaba a moverse incómodamente. ¿Sabes esa pequeña tos incómoda que la gente hace cuando siente que está invadiendo algo privado? Había muchas de esas. Finalmente miré hacia abajo y comencé a leer. No era larga, tal vez un párrafo y medio, pero el mensaje era claro. Querido Jonah, felicidades por tu graduación. Estamos orgullosos del hombre en que te has convertido, aunque tu camino no fuera el que hubiéramos elegido para ti. A medida que entras en esta nueva etapa de la edad adulta, creemos que es importante que aprendas el valor de la verdadera independencia. Por lo tanto, con efecto inmediato, ya no te proporcionaremos ningún tipo de apoyo financiero. Confiamos en que esta decisión fortalecerá tu resistencia y carácter a medida que navegas por el mundo real. Esperamos ver cómo superas el desafío. Con amor, mamá y papá. No había cheque, ni tarjeta de regalo pequeña, ni siquiera un billete de $20 simbólico metido como broma. Solo, felicitaciones, te hemos cortado el apoyo. Al principio, no reaccioné realmente. Creo que mi cerebro todavía estaba tratando de ponerse al día. Seguí volviendo a leer las palabras, como si tal vez se transformaran en algo diferente si miraba lo suficientemente fuerte. Cuando finalmente levanté la vista, mamá me estaba mirando atentamente, como si esperara una reacción particular. Papá estaba un poco detrás de ella, con los brazos cruzados, asintiendo con la cabeza como si acabara de impartir alguna gran sabiduría de vida. Miles, parado a un lado con una bebida en la mano, incluso tuvo el descaro de guiñarme un ojo. La habitación, o mejor dicho, el patio trasero, estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo tintineando en las copas de la gente. Supe en ese momento que esto no se trataba de enseñarme resistencia. Ni siquiera se trataba realmente de dinero. Se trataba de poder, de enviar un último mensaje de que ellos estaban al mando, incluso cuando no estaban pagando la cuenta. Y tal vez, si soy realmente honesto, se trataba de avergonzarme delante de todos los que conocían. Pude sentir el calor subiendo por mi cuello. No ira, exactamente, algo más frío que eso, decepción, tal vez una sensación de finalidad,
Doblé cuidadosamente la carta de nuevo en el sobre, la metí en la caja y la dejé sobre la mesa. Luego, con mucha calma, miré a mis padres y dije, gracias. No sarcástico, no mordaz, solo tranquilo. Fue como si un suspiro colectivo se moviera entre la multitud. La gente empezó a murmurar de nuevo, algunos aplaudieron vacilantes, como si no supieran si esa era la respuesta correcta. Mamá soltó una pequeña risa aliviada y me abrazó con rigidez. Nos agradecerás más tarde, susurró contra mi oído. Algún día lo entenderás. Me alejé, sonreí como si la creyera, y me excusé para ir al baño. Realmente, solo necesitaba un minuto para respirar. Me encontré arriba en mi antiguo dormitorio, el que habían convertido en una habitación de invitados. En el segundo que me mudé, todos mis pósters desaparecieron. Mi escritorio había sido reemplazado por una cama tamaño queen con un edredón genérico. Las paredes ahora eran de un beige soso, borrando todo rastro de que una persona con sueños y ambiciones alguna vez había vivido allí. Me senté en el borde de la cama y miré la alfombra durante mucho tiempo. Habría sido fácil sentirse aplastado en ese momento, hundirse en la sensación familiar de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Pero en cambio, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que ya no tenían ningún poder real sobre mí. No necesitaba su dinero, no necesitaba su aprobación, ni siquiera necesitaba su validación. Todo lo que les quedaba eran estos pequeños gestos, estas jugadas desesperadas y mezquinas para recordarme que ellos eran los que estaban al mando. Y al sonreír, al agradecerles, les había quitado incluso eso. Aún así, no voy a mentir, dolió. Una cosa es sospechar que tu familia realmente no te ve, otra cosa completamente diferente es que te lo confirmen por escrito, delante de medio vecindario. Me quedé arriba más tiempo del que debería, tal vez 20 minutos más o menos, solo respirando, dejando que la ira se convirtiera en algo más útil. Cuando finalmente bajé, la fiesta había entrado en esa fase incómoda de finalización. La gente estaba picoteando las sobras, reuniendo a sus hijos, despidiéndose. Mamá se acercó a mí inmediatamente, radiante como si no hubiera pasado nada extraño. ¿Listos para algunas fotos?, canturreó. Fotos, por supuesto, porque ¿de qué sirve una humillación pública sin pruebas para el álbum de fotos familiar? Me quedé allí durante docenas de instantáneas, yo con mamá, yo con papá, yo con miles, yo fingiendo sonreír junto a personas cuyos nombres ni siquiera recordaba. Estaba funcionando en piloto automático, simplemente superándolo. Y todo el tiempo, un pensamiento seguía pasando por mi mente: creen que esto ha terminado. Creen que han ganado, pero no tienen idea de lo que se viene. La fiesta finalmente terminó cuando el sol se ponía detrás de los árboles. Los invitados salieron en grupos, ofreciéndome sonrisas educadas y felicitaciones incómodas. Estreché manos, asentí, incluso abracé a algunas personas que apenas conocía, cualquier cosa para mantener la paz. Mamá me abrazó una vez más antes de irme, fuerte y excesivamente dulce. Llámales si necesitas algo, dijo, su voz llena de una calidez fingida. Solo sonreí y le dije que lo haría. Ambos sabíamos que no lo haría. Mientras me alejaba, viendo cómo su casa se hacía cada vez más pequeña en mi espejo retrovisor, algo en mí se endureció. No fue la carta lo que rompió algo dentro de mí, fue la mirada en sus rostros después. La forma en que mamá había brillado como si me hubiera dado el mundo. La forma en que papá se había quedado allí, engreído y satisfecho, como si finalmente me hubiera hecho un hombre. La forma en que Miles había visto cómo se desarrollaba todo como si fuera una broma privada. No solo me cortaron el apoyo financiero, intentaron derribarme. Y querían testigos. Querían una audiencia. Esa fue la parte que se me quedó atascada en el pecho como una piedra. Pasé las siguientes semanas acomodándome en mi nuevo trabajo, adaptándome al ritmo constante de la vida de 9 a 5. La firma de marketing era una empresa pequeña pero enérgica dirigida por personas que realmente respetaban la creatividad. No era un trabajo glamoroso, muchos logotipos para empresas locales, campañas publicitarias para productos aburridos, pero era constante, confiable, mío. Trabajé duro, ahorré cada cheque de pago y viví con moderación. No había noches locas, ni grandes compras, solo un progreso lento y constante. Cada dólar que ahorraba se sentía como otro ladrillo en el muro entre mi familia y su control. Mientras tanto, mantuve la distancia.
Respondí los mensajes de texto con respuestas educadas de una sola palabra. Devolví las llamadas días después, si acaso. No ofrecí actualizaciones a menos que preguntaran específicamente. E incluso entonces, mantuve mis respuestas vagas. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, la idea de la venganza comenzó a tomar forma silenciosamente. No era una rabia ruidosa y vengativa, era una rabia tranquila y cuidadosa. La clase que planta, que espera. No quería gritarles, no quería una confrontación dramática. Quería algo que no pudieran encogerse de hombros, algo que no pudieran convertir en una lección o una broma. Quería que sintieran lo que yo había sentido, sorprendidos, pequeños, solos. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Aproximadamente 6 meses después de mi graduación, mamá me llamó de la nada. Casi no respondo, pero la curiosidad fue más fuerte que yo. Jonah, canturreó cuando descolgué. Oh, qué bueno, no estás demasiado ocupado. No había un ¿cómo has estado? O ¿cómo va el trabajo? Simplemente directo a sus noticias, estamos planeando algo muy especial. Será nuestro 30 aniversario de bodas el próximo verano, y vamos a organizar una gran fiesta. Enorme. Todos están invitados. Prácticamente podía oírla sonreír por teléfono. Queremos que tú y Miles ayuden a planearla, agregó alegremente. Ya sabes, ya que ambos son tan creativos. Me mordí la risa amarga que casi se me escapaba. Creativos, claro. Cuando no respondí inmediatamente, se apresuró, como si intentara atraparme con entusiasmo. Habrá una cena formal, discursos, baile. Será tan bueno tener a toda la familia reunida de nuevo. Y necesitaremos ayuda con las decoraciones, las invitaciones, toda la parafernalia. Ahí estaba esa palabra de nuevo, familia. La misma familia que pensó que la independencia significaba echarme como las sobras de la temporada pasada. Me recosté en mi silla, dejando que su voz me inundara. Ya se estaba empezando a formar un plan en mi mente. No solo una idea aproximada, sino algo nítido y elegante, algo adecuado. Por supuesto, dije, manteniendo mi voz ligera. Sería un honor ayudar. Mamá prácticamente chilló. Sabía que dirías que sí. Eres un buen deportista, Jonah. Siempre tan confiable. Confiable. La palabra se sintió pesada, como una piedra presionada en mi mano. Terminamos la llamada después de unos minutos más de que ella recitara planes preliminares. Prometí enviarle ideas por mensaje de texto. Prometí involucrarme, y lo decía en serio, solo que no de la manera que ella esperaba. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de cuidadosa preparación. Me ofrecí voluntario para todo, diseñar las invitaciones, elegir las combinaciones de colores, ayudar a redactar la lista de discursos. Era la imagen de la ayuda, el hermoso hijo que siempre habían querido, y lo aceptaron. Cada vez que enviaba un diseño pulido, mamá se deshacía en elogios sobre lo orgullosa que estaba. Cada vez que venía a una reunión de planificación, papá me daba una palmada en la espalda como si fuéramos viejos compañeros de guerra. Incluso Miles me daba un asentimiento de aprobación a regañadientes de vez en cuando. No tenían ni idea, de que cada sugerencia, cada pequeño error que cometía estaba sentando las bases para lo que se venía. No quería simplemente avergonzarlos, no quería un arrebato mezquino que pudieran descartar más tarde como que yo era emocional o inmaduro. Quería reflejar lo que me habían hecho. Quería hacerlos sentir pequeños, impotentes, y quería que todos los que les importaban vieran qué sucedía. Pacientemente, metódicamente, construí mi pequeña casa de naipes, sonriendo dulcemente todo el tiempo. Y cuando finalmente llegó el día de la fiesta, fue perfecto. Demasiado perfecto. Las mesas estaban puestas, las flores estaban arregladas, los encargados de la comida se movían con bandejas de aperitivos. Los invitados comenzaron a llegar, vestidos para la ocasión. Un cuarteto de cuerdas tocó suavemente de fondo. Todo parecía pulido, elegante, caro. Mamá volaba de un grupo a otro con un largo vestido azul, riendo demasiado fuerte. Papá reinaba cerca del bar, contando viejas historias a cualquiera que escuchara. Brillaban, disfrutando de la admiración, tan seguros de que eran el centro de todo. Me escapé de la multitud principal, tejiendo entre las mesas hasta llegar a la pequeña sala lateral donde esperaba la coordinadora del evento.
Me dio un pulgar hacia arriba y me entregó el micrófono. Era hora de los discursos, y según el programa que yo había diseñado tan útilmente, yo era el primer orador. Subí al frente, donde se había instalado un pequeño escenario. La charla se apagó lentamente cuando la gente se dio cuenta de que estaba comenzando. Mamá me vio con el micrófono y agarró el brazo de papá con emoción. Ella pensó que esto iba a ser un dulce homenaje, un agradecimiento sentimental para comenzar su gran noche. Sonreí y ajusté el micrófono. Buenas noches a todos, comencé. Solo quiero decir que honor es estar aquí celebrando los 30 años de matrimonio de mamá y papá. Realmente inspirador. Hubo una ola de aplausos educados. Esperé hasta que se desvaneció antes de continuar. Pasé mucho tiempo pensando en lo que podría decir esta noche, cómo expresar con palabras todo lo que me han enseñado a lo largo de los años. El rostro de mamá se suavizó. Papá asintió con la cabeza alentadoramente. Pero luego me di cuenta, hice una pausa para causar efecto. Las mejores lecciones no son las que nos dicen. Son las que experimentamos por nosotros mismos. Algunos invitados se inclinaron, sintiendo un cambio. Sonreí más ampliamente. Como cuando aprendí sobre la verdadera independencia el año pasado, cuando me di cuenta de que el amor, cuando es condicional, en realidad no es amor, que a veces las personas que se supone que te levantan son las que más te frenan. Hubo un murmullo bajo en la sala. Seguí adelante, firme y tranquilo. El año pasado, en mi fiesta de graduación, mis padres me dieron un regalo muy generoso, una carta cortándome el apoyo financiero, delante de amigos, familiares, vecinos, cualquiera que pudiera importarle a un joven adulto que se adentra en el mundo. Pude ver la sonrisa de mamá desvanecerse, la mandíbula de papá apretándose. Pero quiero agradecerles por eso, dije, girándome ligeramente para mirarlos, porque me mostró quiénes son realmente. Me enseñó que el respeto no es algo que se debe simplemente por un título como mamá o papá. Es algo que te ganas. El silencio era denso ahora. Prácticamente se podía oír la respiración colectiva de la gente mientras procesaban lo que estaba sucediendo. Trabajé duro el año pasado. Pagué mis propias cuentas, construí mi propia vida, logré mi propio éxito. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un pequeño sobre, casi idéntico al que me habían dado en mi graduación. Me acerqué a su mesa, lo coloqué suavemente delante de ellos y hablé claramente al micrófono. Y ahora, me gustaría devolver el favor. Mamá parecía no saber si abrirlo o alejarlo. Papá lo miró como si pudiera explotar. Les di un momento, luego me volví hacia la multitud. En ese sobre hay una carta formal, dije, informándoles que, con efecto inmediato, están siendo cortados de mi vida. Sin apoyo, sin asistencia, sin contacto a menos que yo lo elija. Los susurros en la sala se convirtieron en un zumbido total. Les deseo a ambos lo mejor, dije. De verdad, espero que disfruten el resto de su noche, pero ya no formarán parte de mi viaje. Y con eso, dejé el micrófono sobre la mesa y salí. No miré hacia atrás. En las semanas que siguieron, las consecuencias fueron exactamente las que cabría esperar. Recibí noticias de algunos familiares extendidos, algunos estaban aturdidos, otros silenciosamente comprensivos. Algunos incluso admitieron que habían visto las grietas durante años, pero no habían dicho nada. La mayoría de la gente, sin embargo, se quedó callada, sin querer tomar partido. Mamá envió algunos mensajes de texto frenéticos, disculpas mezcladas con viajes de culpa. Papá llamó una vez, dejando un mensaje de voz rígido sobre cómo la familia se mantiene unida y cómo esto no era necesario. No respondí, no porque intentara castigarlos, sino porque realmente no había nada más que decir. Miles también intentó comunicarse una vez, fingiendo que no había sido cómplice. Lo ignoré. Él había tomado su decisión cuando se quedó allí riéndose de mi graduación. Con el tiempo, el ruido se desvaneció. Los mensajes de texto disminuyeron, las llamadas cesaron, y por primera vez en mi vida, pude respirar. No más preguntarse si era lo suficientemente bueno. No más esperar una aprobación que nunca llegaría. No más sentir que el amor era algo que tenía que ganar siendo exactamente quien ellos querían que fuera. Ya no estaba enojado, solo libre. Ahora, cuando pienso en esa noche,
En la forma en que se quedaron allí sentados, expuestos delante de todos los que les importaban, no siento remordimiento. Me enseñaron exactamente lo que nunca tuvieron la intención de enseñarme, cómo mantenerme en pie por mi cuenta, incluso cuando eso significaba mantenerme en pie sin ellos. Han pasado casi 2 años desde esa noche. A veces se siente como si fuera hace mucho tiempo. Otras veces se siente como si acabara de pasar. Me mudé de ciudad unos 6 meses después de la fiesta de aniversario, nada demasiado dramático, solo lo suficientemente lejos como para sentir que era un nuevo comienzo. La firma de marketing para la que trabajaba terminó ascendiéndome después de que encabezara una gran campaña que atrajo a varios clientes nuevos. Ahora dirijo mi propio equipo pequeño. No es un trabajo llamativo, pero es mío. Vuelvo a casa a un apartamento tranquilo donde nadie critica cómo decoró, cómo gasto mi dinero o quién elijo ser. En cuanto a mi familia, seguimos distanciados. Mamá intentó contactarme algunas veces más después de que el polvo se asentara, especialmente en días festivos y cumpleaños, pero cada mensaje se sentía igual, cargado de culpa, poco responsable. Papá, como era de esperar, nunca se disculpó realmente. Envió un correo electrónico hace un año, principalmente regañándome por respetar a mis mayores y perdonar a la familia, pero estaba claro que todavía no entendía por qué me alejé. Miles se casó el otoño pasado. No fui invitado. Me enteré a través de un viejo vecino que todavía me envía actualizaciones ocasionales. Al parecer, la boda fue un poco un desastre, planificación apresurada, poca asistencia, mucha tensión entre las familias. No me sentí triste por perdérmela. No sentí nada en absoluto. Ese es probablemente el cambio más grande, ya no estoy enojado. No repaso las conversaciones en mi cabeza, pensando en lo que debería haber dicho. No miro fotos y me pregunto qué salió mal. Simplemente vivo. Es un tipo de felicidad tranquila, una que no exige atención pero que llena mi vida de maneras pequeñas y constantes, buenos compañeros de trabajo, algunos amigos cercanos que realmente me conocen, las mañanas de los sábados pasando por el mercado de agricultores, escogiendo pan fresco y flores porque quiero, no porque esté tratando de impresionar a nadie. Solía pensar que la familia era algo a lo que había que aferrarse, sin importar cuánto doliera. Ahora sé que la familia no es quien comparte tu sangre, es quien aparece con amor, respeto y amabilidad, y permanece incluso cuando no es conveniente.